estar puntuales. Excelente, excelente. Gracias por estar puntuales. Los que han llegado a las 19:00, había gente incluso un poquito antes. Les agradecemos por esa paciencia también a los que se han ido acoplando y pues creo que ya estamos en un buen número para arrancar. Bien, les habla Juan Carlos Salgueiro, soy gerente técnico de CIE Energía. Me han debido escuchar en algún otro webinar, tal vez en algún otro curso. Hoy me toca presentarlo al ingeniero Iván Goitia, quien nos va a guiar en este webinar y quien también es el instructor de nuestro siguiente seminario sobre mantenimiento en equipos de producción de frío a nivel industrial, ¿no? Entonces, hoy tenemos una noche de webinar que vamos a compartir. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los participantes. Bueno, voy a compartir mi experiencia con ustedes y bueno, gracias por participar. Claro que sí, claro que sí. Entonces, todos los que están participando, toda la gente que ahorita está conectada, ya tenemos 22 personas ahí, les invito a que cualquier consulta o duda técnica que tengan en el desarrollo de este webinar, por favor háganoslo saber. El ingeniero va a encontrar un momento para responder todas sus dudas técnicas y también pues lo que tendrá que ampliarse se hará en el seminario que ya se viene en los siguientes días. Ok, entonces estamos listos. Muchísimas gracias nuevamente, Iván. Te dejo en el mando para que nos puedas guiar en este webinar. Si ya puedes empezar a compartir tu pantalla, por favor. A todas las personas que nos están acompañando nuevamente, aprovechen al máximo y también quedan totalmente invitados a nuestro seminario de mantenimiento en equipos de producción de frío a nivel industrial. Todos están invitados, va a ser una experiencia muy interesante. Siempre tenemos algo que compartir, algo nuevo que mostrar, algo de tecnología, de innovación que presentar. Bien, entonces te dejo, Iván. Les hago una corta reseña de Iván. Él es un profesional ingeniero electromecánico especialista, ya metido alrededor de 18 años en temas de sistemas de producción de frío. Conoce bastante bien de este tema, así que considero que es una persona que nos va a poder guiar técnicamente por este camino. Bien, Iván, dale, adelante. Te dejo en tus manos y espero que esta sea una muy buena experiencia y que todos se lleven algo nuevo de conocimientos en cuanto a equipos de producción de frío. Adelante. Bueno, buenas noches. Quisiera consultar si se ve mi pantalla para poder empezar. Sí, sí, Se ve. se ve bien. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, les voy a compartir la experiencia que yo tengo. Yo tengo trabajando cerca de 15 años en el tema de refrigeración. Bueno, ese tiempo me ha ayudado a tener experiencia, ¿no es cierto? Pero todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, eso nunca se termina de aprender, ¿no? Eso es lo que siempre digo. Bueno, mi nombre es completo, Iván Goitia Ríos, tengo ahí mi número telefónico, mi correo. Bien. Una de las aplicaciones o las aplicaciones con las que trabajo bastante son esta de las líneas Danfoss Refrigerant Slider, es la tabla que tenemos para los gases refrigerantes, lo pueden descargar en sus celulares. Luego tenemos otra aplicación de Fulgao, de la línea brasilera, donde tenemos bastantes aplicaciones de controladores, varias cosas interesantes que podemos tener. Eh, un software matemático que pudiera recomendar podría ser el MATCAD 14 para hacer algún tema de cálculos, para algún cálculo que ustedes necesiten, cámaras, todo eso, ¿no? Programas, el Cool Selector, el Cool Pack, también la línea Frasco, la línea Bitzer, eso nos permiten seleccionar o dimensionar equipos de refrigeración, ¿no? Nos permite seleccionar compresores, condensadores, evaporadores, válvulas de expansión. El Frasco, el Bitzer de la línea de los compresores, ¿ya? Eso también se pueden descargar o verlo ahí en la computadora, ¿no? Son totalmente gratuitos. Si quieren ampliar sus conocimientos en cuanto a refrigeración, hay un libro muy interesante que es Roy Dosat, Principios de Refrigeración, ¿ya? Bueno, un momentito. Bueno, la industria
o la refrigeración se aplica a varias partes de la industria, ¿no es cierto? La alimenticia es una de ellas. Luego tenemos la industria petrolera, la industria farmacéutica, la, la sanitaria igual. Eh, Uno de los mercados más grandes es el tema alimenticio, ahí donde podemos ver aquí una imagen donde vemos la carne va desde la etapa de faeneo hasta la etapa de distribución. Bueno, es muy interesante acá eh, porque tenemos que ser especialistas para mover este tipo de producto, para mantener una cadena de frío y llegar hasta el consumidor final. Entonces, la aplicación de la refrigeración va en toda esa etapa desde el faeno hasta el tema del consumidor. Bueno, hay que saber varias cosas aquí, varios parámetros de almacenamiento. Por ejemplo, ahí la carne, vamos a hacer algo rápido ahí. La carne, por ejemplo, entra a 38 grados y tiene que bajar una temperatura hasta 4 grados, ¿no? En un determinado tiempo. Ese tiempo podría dar control de calidad, pero hay bibliografías donde nos indica que tendría que ser 18 horas máximo de enfriamiento de 18 a 4 grados. En la parte izquierda tenemos un túnel de congelamiento donde si este producto, por ejemplo, hay dos condiciones, este producto podría ser para venta rápida o podría ser para exportación. Hoy en día nuestro país tiene que empezar a exportar productos y obviamente para ingresar a otro país nos van a pedir una serie de registros de almacenamiento y distribución. Entonces aquí entran esos parámetros de almacenamiento. Por ejemplo, si vamos a hacer distribución rápida en el mercado, tenemos que almacenar de 0 a 4 grados y si es exportación, tenemos que congelarlo debajo de 18 grados. Cuando tenemos que congelar, ya vamos ocupando los túneles de enfriamiento donde la congelación de este producto tiene que ser lo más rápido posible. Ahí ya se ocupan ventiladores de alta velocidad y bueno, después de eso tenemos lo que es el transporte. Si tenemos que hacer un transporte largo del producto, tenemos que ocupar equipos o camiones que tienen su equipo de refrigeración en un lado, o puede tener también placas eutécticas que nos permiten mantener las del auto. temperaturas perdón, ¿me escucha? Bien, nos permite mantener las temperaturas de almacenamiento debajo de 18 grados, menos 20 grados, ¿no? Pero si son para venta rápida, podrían ser solo camiones eh, isotérmicos, solo aislados. Bien, entonces ahí también tenemos el control de temperatura. Aquí tenemos unos reefers, la famosa línea Thermokin, que tenemos los reefers, esos camiones refrigerados. También le tenemos la línea Carrier y hoy en día están entrando bastantes equipos brasileros, ¿no? Aquí tenemos el famoso reefer donde la unidad está en una parte frontal o puede estar posterior. Bueno, estos equipos son muy interesantes que generalmente se ocupa para hacer exportación, ¿no? Estos equipos vienen con bastantes sensores de temperatura, humedad relativa, o sea, cualquier tipo de carga puede manejar este equipo, controla hasta la inyección de oxígeno para los productos orgánicos, ¿no es cierto? Muy interesante. Aquí arriba tenemos una carne envasada al vacío, puede ser para exportación igual, que se lleva desde un túnel de enfriamiento hasta los famosos reefer o camiones de refrigeración. Otro mercado grande que tenemos en el área alimenticia es el tema de los lácteos y lo propio, el tema lácteo es muy delicado, desde el tema de almacenamiento que nos llega a veces o siempre nos llega con 38 grados, tenemos que bajar la temperatura hasta 4 grados en un tiempo de 6 horas. Entonces se ocupan estos tanques enfriadores para bajar esa temperatura, ¿no? Aquí están nuestras unidades de refrigeración y aquí está el tanque. Posteriormente a eso se lleva a una planta procesadora donde igual se va ocupando el sistema de refrigeración y enviando agua helada o licor para el tema de procesamiento pasteurizado. Posteriormente a eso sacamos todos los productos derivados. Estos productos derivados se van almacenando
en cámaras frías como esta, ¿no? A una determinada temperatura. Posteriormente posteriormente del almacenamiento, mandamos hacia el mercado mediante estos camiones que son isotérmicos o también pueden tener su equipo de frío. Mientras si va a ser una ruta larga, tiene un equipo de frío que puede ser accionado por un generador o puede ser accionado por un motor de combustión interna, eh, accionando un compresor de refrigeración. Se tiene eso. Pero si es mercado local, un camión isotérmico es suficiente, va manteniendo la temperatura por un lapso de 6 7 horas, ¿no? En el mercado de distribución, lo propio, tenemos ahí los equipos mostradores que vamos mostrando los productos y posteriormente pasamos a lo que es el punto final, el consumo final en los hogares, ¿no? Y fíjense toda la cadena de frío que ha pasado desde la recepción de la materia prima que es el lácteo hasta la disposición final que es en las amas de casa, la familia. Entonces mantenemos la cadena de frío. Otro de los mercados grandes que tenemos que se aplica a la refrigeración es la soda. Igual acá podemos ver un diagrama. Algo muy interesante que tenemos en cuanto a los condominios, hoteles, edificios grandes, que son las manejadoras de aire. Estas manejadoras de aire son equipos que están instalados en ambientes grandes donde hay mucha gente y funcionan con agua helada. El agua helada es enfriada mediante un chiller que está en un lugar externo al edificio. Es el agua que se envía hacia las manejadoras de aire. Es agua a 2 grados o puede ser a 4 grados, dependiendo. Eh, Se envía mediante unas bombas hacia unos serpentines. En los manejadores de aire ya tenemos los controles, las solenoides, para poder controlar el flujo, la velocidad del aire, todo eso para que pueda enfriar los ambientes, ¿no? Bueno, es una aplicación bastante buena, yo creo, porque al final todo es el recorrido, es mediante ductos, ¿no? Mediante tuberías. Bueno, aquí tenemos el compresor, el condensador, el evaporador, la válvula de expansión. Aquí lo interesante es que tenemos un condensador que es enfriado por agua, mediante una torrecita de enfriamiento, ¿no? Pero puede ser también un condensador enfriado por aire, ¿no? No hay problema. Eso vamos a ver en el curso que se va a dar. Vamos a profundizar un poco más las manejadoras de aire. Bueno, aquí sí podemos ver en un hotel o en Si un quieren pueden condominio, pasar para en que un le esperen condominio acá. donde tenemos el enfriamiento de aire para ese ambiente. Una de las aplicaciones recientes que vimos fue en el Mundial o ya pasada, en el Mundial de Qatar. Fíjense acá todas las manejadoras de aire que tiene el Stadium. A lo que estaba leyendo, en Qatar, en esa temporada llegaba a 40 grados, 41 grados. Entonces sí o sí era necesario instalar equipos de refrigeración, pero imagínense el costo que tiene instalar todas estas manejadoras de aire. Bueno, la cantidad de técnicos también que han trabajado para hacer la instalación, es mucho trabajo. Aquí podemos ver un banco de agua helada o una cuba enviando agua helada hacia todos los puntos, ¿no? Bastante interesante el mercado. Bueno, este es un compresor centrífugo que se utiliza para el enfriamiento de esa cantidad de volumen de agua, ¿no? Aquí tenemos un condensador, un evaporador de 32 pulgadas, por ahí, para hacer el enfriamiento de agua. Estos son unos chiles ya de aplicación industrial. Puede servir para los condominios, para los malls, la aplicación es grande, ¿no? La diferencia es que en estos chillers, en los chillers, podemos enfriar el agua hasta 5 grados, 4 grados debajo de eso y ya no, por el tema del congelamiento. Pero con una adición de glicol, el agua puede bajar a más temperatura, podría llegar hasta -15, -20, depende del porcentaje de glicol que se coloque al sistema. Otra aplicación es el tema cervecero. Igual hay bastante aplicación. El tema de helados igual es bastante. La idea aquí en el helado tenemos que tener en cuenta que a temperaturas por encima de -20 ya empieza a deformarse los helados. Entonces
sí o sí a veces tiene que estar por debajo de -20, -25 el helado, ¿no? Si no empieza a deformarse y empieza a perder la calidad del producto. Otro de los productos delicados es la fruta. La fruta, aparte de manejar la temperatura, tiene que manejar humedad relativa, un 80%, 80-90%, depende del producto. Y si son flores o algo o por el estilo, tenemos que manejar una adición de oxígeno para que vaya oxigenando y unos renovadores de aire, ¿no? Para que no puedan oxidarse los productos. El hielo, el hielo tiene que trabajar o tiene que congelarse hasta -20 o -15, -20 para que no pueda deformarse. La idea del hielo es, por ejemplo, puedo colocar un ejemplo, un hielo de calidad es, por ejemplo, cuando vamos a un bar o a un, podría ir a un bar, el hielo no se mezcle con la bebida, o sea, tiene que ser un hielo muy robusto donde no daña al producto que se está tomando. Entonces, eso es un hielo de calidad y a esa calidad se llega con muy baja temperatura, ¿no? Obviamente el costo es mucho más alto. En el tema químico también tenemos bastante el área, o también el producto que se está enfriando o se está refrigerando es un producto de muy alto valor y generalmente estos almacenes que trabajan con vacunas o con algunos antibióticos tienen redundancia, tienen dos equipos por si un equipo falla, trabaja el otro, ¿no? Este tipo de sistemas o este tipo de aplicación son más cuidadosos, ¿no? Manejan lo que es los sensores se van calibrando los sensores, muy interesante trabajar en este rubro, pues también es muy delicado y muy riesgoso también, ¿no? Hay que, Se podría decir que hay que tener controlado los mantenimientos y las operaciones. ¿No? Hoy en día ya puedes visualizar la temperatura en tiempo real de este tipo de cámaras, pero tienes que tener equipos de redundancia tanto en equipos de refrigeración y equipos de alimentación de energía eléctrica. Bueno, aquí tenemos un barco pesquero que está metiendo un compresor de amoníaco, freón en las costas. Bien, eso serían un poquito del mercado de la refrigeración, ¿no? Es bastante amplio, pero hemos dicho una parte nomás. Bien, hay una asociación que se llama la Asociación de Ingenieros Mecánicos de Aire Acondicionado y Climatización, el norteamericano que se llama ASRAE. Esta línea, esta asociación saca estándares de buenas prácticas de instalación para los equipos. Entonces, es muy interesante. En este grupo se pueden ir anotando. Yo estaba en unos 2, 3 años pero luego posteriormente eso ya no le seguí, pero es muy interesante esta asociación porque te va lanzando estándares para que vayas alimentando un poco más eh, o creciendo más en el área profesional, ¿no? Aquí en Bolivia tenemos lo que es el RENTRA, es un registro nacional de técnicos de refrigeración y aire acondicionado, el cual todos los técnicos que están trabajando en el rubro ya tienen que estar registrados en este ente. Eso nos permite trabajar más que todo con el tema del calentamiento global y el tema de la capa de ozono, ¿no? Para recuperar gases refrigerantes. Ya eso lo pueden bajar de internet todos los requisitos para hacer la inscripción de los técnicos. Hay un carnet que te dan y cada 2 años o cada año hay que renovar. Profesor, Bien. Sí, disculpe una consulta con adelante. relación a la certificación que acaba de mencionar, profesor. Acá en Bolivia Sí, tenemos esa certificación, profesor, esa acreditación. Renca indicó, ¿no es cierto? sí, el RENTRA es un carnet que te da el Ministerio de Medio Ambiente, el cual te certifica que eres una persona capacitada para trabajar con los gases refrigerantes. Eh, Ya, eso puedes hacerlo de manera individual, puedes hacerlo de manera empresarial. eh, bueno, ¿cómo es que te certificas allá? Tienes que enviar
tus certificados, más que todo del área de refrigeración, para que ellos evalúen si estás apto para trabajar. Mm, Ya. Por ejemplo, hay una variedad de institutos, etcétera, que constantemente sacan, digamos, cursos para poder estudiar algo de mantenimiento de aire acondicionado, por ejemplo, algo básico. Esos certificados, por ejemplo, que emiten estas instituciones son válidas para poder presentar como documentación para poder tramitar esta acreditación, o hay algunas instituciones específicas que su certificación que te entregan cuando te capacitan tiene el valor o el peso para poder tramitar esta acreditación, profesor. Claro, por ejemplo, hay varios casos que podemos tener. Por ejemplo, yo soy ingeniero. Bueno, vayámonos primero por los que están estudiando refrigeración en el instituto en Infocal, directamente con el certificado que les da el instituto, ya les dan el certificado o el carnet del Rentra. Bien, ahora en el caso de que hay gente que ya tiene bastantes años, 20 años, 10, 20 o 30 años que han trabajado en el rubro, pero son empíricos, esa gente es evaluada por certificados, algunos certificados de trabajo, algunas recomendaciones, y eso el Ministerio de Medio Ambiente evalúa y, y puede darle el carnet en función de su experiencia. O en mi caso, por ejemplo, yo no hice un curso en Infocal, pero tengo bastantes certificados en el rubro de refrigeración, y el cual me ha habilitado para tener el carnet del renta. Entonces, eh, van evaluando ellos, ¿ya? Tienes que presentar todos tus certificados pues, respecto a lo que es el área de refrigeración, climatización. O sea, los cursos que vas a hacer o que haces en algunos institutos también te sirve como capacitación, ¿no? Gracias, profesor. ¿Y Está, el tiempo de vigencia, profesor, de esta acreditación, cuánto tiempo Creo que será anual? dura un año o 2 años, pero siempre tienes que ir actualizando. O, claro, actualizando. Pero, o sea, teniendo el certificado, te habilita como técnico certificado por el Ministerio de Medio Ambiente para poder trabajar. Puedes trabajar en unas empresas ya mucho más grandes. También puedes acceder a la compra de gran cantidad de refrigerante, ¿no es cierto? Porque tienes un certificado. Ese, es trazable el manejo de los refrigerantes. O sea, ellos verifican, ellos hacen seguimiento o pueden hacer seguimiento de los gases refrigerantes que estamos ocupando, que estamos recuperando. Entonces, todo eso también tienes que ir documentando, ¿no? Para eso son las capacitaciones igual. Gracias, profesor. Ya, muy bien, sigamos. Bien, vamos a ir con fundamentos de la refrigeración, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿cuál es la definición de refrigeración? Es quitar energía térmica de un lugar donde se desea y deshacerse de la misma a un lugar donde no sea motivo de objeción, dice. Bien, eh, por ejemplo, esta cámara es una cámara fría donde tengo aquí un evaporador y aquí afuera está su condensador. Esta cámara fría tiene que absorber todo el calor que esté dentro de este ambiente. El calor que se genera, por ejemplo, por ganancia de pared. La ganancia de pared, Bueno, hay que comprarla la- para ti. bueno, a ver, la ganancia de pared de toda esta cámara está en función del espesor del material, de la temperatura al cual va a tener que estar esta cámara y de la temperatura ambiente, ¿no? El aislamiento, por lo general, hoy en día es el poliuretano, porque tiene un coeficiente de conductividad bajísimo, o sea, no es un material no conductor, ya es un excelente aislamiento. En función de lo que antes teníamos el poliestireno, que es el plastoformo, antes también se ocupaba los plastoformos para hacer cámaras frías, pero el coeficiente de transferencia de calor es mucho mayor que el del poliuretano. El poliuretano es un buen aislamiento, ¿no? El costo también es un poco elevado,
pero se justifica en función de la cantidad de horas que va a trabajar la cámara, digamos. Si tenemos una cámara hecha de poliestireno y trabaja 10 horas al día y tienes una cámara hecha de poliuretano y que trabaja 5 horas al día manteniendo la temperatura, entonces es una recuperación económica que puedes tener en el tiempo, ¿no? Porque ya 5 horas no trabaja y eso se representa en consumo de energía eléctrica que vas a ahorrar. ¿M? Luego el calor que puedes tener debido a la radiación. Bueno, generalmente las cámaras son de color blanco por algo, entonces la radiación no le afecta tanto. Luego tenemos el calor que puede ingresar a la cámara debido a apertura de puertas, ¿no es cierto? Ingresa el aire caliente adentro de la cámara fría y empieza a mover el aire frío, o sea, va haciendo ese ciclo. Entonces también tenemos que hacer un cálculo para hallar el calor que se genera por cambios de aire. El otro calor que se genera, que también es un buen aportante, es el calor del producto. Generalmente el calor del producto representa un 60 o 70% que adiciona, o sea, que suma a la carga total. También tenemos el calor que es generado por la iluminación, por los motores de los ventiladores, por las resistencias, por la misma persona, por el mismo almacenero, por el mismo encargado o operador que trabaja dentro de la cámara. Entonces, todo eso suma un calor total, el cual el evaporador tiene que absorber y trasladar ese calor hacia otro lugar que es el condensador. Y este calor, ¿cómo se genera? Por diferencia de temperatura. Por ejemplo, si mi cámara está a 0 grados, dentro del evaporador el refrigerante tiene que estar -10, -15 para que exista esa transferencia de calor del punto caliente al punto frío. Entonces, ese calor se transporta hacia el condensador. En el condensador es el que se encarga de transferir el calor que ha absorbido acá dentro de la cámara hacia el medio ambiente. Pero para que exista esa condición tiene que haber diferencia de temperatura. Entonces, el refrigerante en el condensador o dentro del condensador está a mayor temperatura que el medio ambiente. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, muchas veces estamos a 40 grados de temperatura ambiente y la condensación va a tener que estar por los 50 grados. Entonces, esos son parámetros de operación, ¿ya? En La Paz es diferente, en La Paz la temperatura ambiente creo que el promedio es 25 grados, entonces nuestra temperatura de condensación va a estar mucho más alta, pero ya bueno, el equipo también trabaja menos, digamos, pero esa es la idea de transportar la energía de la cámara fría o de la cámara hacia el condensador. Es un transporte de energía, ¿ya? Bueno, aquí en la cámara lateral, al lado derecho, podemos ver bastantes evaporadores que van enfriando este producto, ¿no? Bueno, tenemos 4 elementos principales para el ciclo de refrigeración. Bueno, tenemos métodos de refrigeración por compresión, métodos de refrigeración por absorción, termoeléctricas y por evaporación. Un 80 o un 90% trabajamos con sistemas de refrigeración por compresión de gas. La de absorción se ocupa, pero es un poco más limitado, ¿no? Por el tema de los costos. Es muy interesante. En las colonias menonitas donde no se tiene energía eléctrica, se ocupan refrigeradores por absorción, lo cual ocupan ellos un GLP. El GLP va calentando el amoníaco que tiene dentro de su refrigerador y va trabajando, enfriando el refrigerador. ¿No? Las termoeléctricas, la refrigeración mediante termoeléctrica, un ejemplo claro serían las placas de Peltier, donde eso se ocupa, se genera o sea, la transferencia de calor mediante semiconductores, o sea, al colocar una tensión, van moviéndose los electrodos y ahí van generando las placas y las temperaturas frío-calor, ¿no es cierto? La transferencia. Bien. El tema de refrigeración por evaporación. Hoy en día, no sé si han visto algunos equipos que son los Rotoplas. El Rotoplas es un vivo ejemplo de refrigeración mediante evaporación. Es muy interesante estos equipos, pero el detalle es que estos equipos no pueden bajar por debajo del punto de, por debajo
de la temperatura de bulbo húmedo del lugar donde están trabajando. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz la temperatura de bulbo húmedo es 28 grados. Entonces, estos equipos no van a poder bajar debajo de 28 grados, obviamente cuando estamos en temperaturas altas, pero no bajan más de eso. ¿Ya? Eso funciona mediante evaporación. Van recirculando agua y el agua va evaporándose por la circulación del aire, ¿no? El- bueno, un 80% ocupamos lo que es refrigeración por compresión. Estos sistemas tienen cuatro elementos, como son los compresores, condensadores, válvulas de expansión, evaporador. Bueno, pero tenemos aplicaciones como es temperatura alta, temperatura media y temperatura baja. Esos son sistemas de refrigeración de temperatura alta. Nos referimos a evaporación de -10 a +4. Ahí estamos hablando de los aires acondicionados o climatizadores. Todos esos sistemas son refrigeración de alta temperatura. Los compresores son diferentes a los de baja temperatura, ¿ya? Luego tenemos lo que son refrigeración de media temperatura que trabajan de -10 a -20 en evaporación. Luego la de baja temperatura de -40 a -18. Los sistemas de una etapa trabajan en sistemas de alta y media temperatura, pero ya cuando trabajamos con baja temperatura, ya pueden ser sistemas de doble etapa, refrigeración de doble etapa, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver generalmente es de media etapa, media temperatura, de baja temperatura ya son equipitos un poco más especiales, y el de alta climatización, ¿no? Bien. Este diagrama de Molière, el diagrama de Molière, podemos dibujar el ciclo termodinámico de los sistemas de refrigeración. Por ejemplo, este diagrama que tiene en un eje son las presiones y en el otro eje que es la entalpía. Entonces, tenemos aquí toda la curva de saturación del gas refrigerante. Cada gas refrigerante tiene su propia curva o su propia curva en el diagrama de Molière, ¿no es cierto? Entonces, en este ciclo termodinámico, aquí se puede dibujar el ciclo termodinámico de cualquier proceso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí aquí vamos a explicar un poquito el ciclo termodinámico del sistema de refrigeración. Aquí en por ejemplo, en esta curva es curva de saturación. Desde el punto crítico hasta acá es estado líquido del refrigerante. Del punto crítico hasta acá es gas saturado, ¿ya? Y de esta curva al lado derecho se llama gas sobrecalentado y de esta curva hacia el lado izquierdo es líquido subenfriado, ¿ya? Entonces, empezamos aquí con por ejemplo, fíjense, temperatura de -25, eso dice temperatura de evaporación, entra al compresor, el compresor comprime gas a baja presión, a baja temperatura y lleva hasta un punto de sobrecalentamiento, ¿no? Sube la presión y sube la temperatura. Fíjense acá, acá tenemos el eje de presión, presión alta y presión baja. Tenemos solo dos presiones en sistemas de refrigeración. Y por este lado está la entalpía, ¿no? Entonces tenemos, absorbe el compresor en estado gaseoso a baja temperatura, a baja presión y llega a una temperatura alta y a una presión alta. Entonces, toda esta área de acá es el trabajo del compresor. Entonces, fíjense, absorbe a -25 y llega a 114 grados de descarga a una presión alta. Ese es el compresor. El compresor adiciona temperatura al gas refrigerante. Bien, después del compresor tenemos el condensador. Fíjense acá el condensador, ¿qué trabajo tiene que hacer? El condensador agarra el gas refrigerante en estado de sobrecalentamiento de 114, tiene que bajar a 35 grados. Entonces, el condensador tiene que bajar un gas eh, sensible, un calor sensible, tiene que eliminar en la primera etapa del condensador, tiene que
eliminar un calor latente y luego tiene que subenfriar un calor sensible 2. Entonces el trabajo del condensador va desde el sobrecalentamiento en gas hasta el subenfriamiento en líquido. Aquí podemos ver, por ejemplo, una falla constante en los condensadores que tenemos básicamente en los lugares donde eh, existe alta temperatura, pero no aquí en Santa Cruz, cuando se satura el condensador, el líquido refrigerante o el refrigerante no llega a condensar a un 100%. Entonces llega hasta este punto donde ingresa a la válvula de expansión en estado de mezcla, perdón, en estado de mezcla. Entonces, por eso es muy importante. Parece un trabajo sencillo o hay gente que no quiere hacer el trabajo de limpieza del condensador, pero es uno de los puntos más importantes de los mantenimientos, la limpieza del condensador. ¿Ya? Y también la ubicación del condensador es un punto clave para la buena operación del condensador. Si no existe buena circulación de aire, prácticamente no vas a llegar a hacer la condensación. Bueno, eso en la práctica se puede medir la temperatura de condensación o si está trabajando bien la condensación, ¿no? Se hace un pequeño cálculo de la tabla del, del subenfriamiento que se llama. El subenfriamiento me dice que tiene que bajar de 40 grados a 35 grados, tiene 5 grados de subenfriamiento. Entonces, ¿cómo se puede verificar en sitio esta temperatura de subenfriamiento? O se hace una resta de la temperatura de la tabla en función de la presión versus la temperatura medida mediante un termómetro a la salida del condensador. ¿Ya? Posteriormente a eso entra a la válvula de expansión. La válvula de expansión, el trabajo es hacer que caiga la presión de alta a baja. Fíjense. Entonces entramos al evaporador con una mezcla de gas refrigerante en estado de gaseoso y líquido en 50-50%, porque toda la campana, el área dentro de esta campana es una mezcla de refrigerante en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Ya? En este lado, dentro de la curva, dentro de esta campana, tenemos más líquido, menos gas. De la línea del medio al lado derecho tenemos más gas y menos líquido. Entonces, fíjense, entra el evaporador en una mezcla 50%. No está bien, digamos, porque tendría que entrar con un 60 o un 70 o hasta un 80% en estado líquido, o hasta un 90% para que tenga un buen rendimiento el evaporador, ¿ya? Entonces ingresamos en estado de mezcla al evaporador y va evaporándose hasta llegar al compresor, ¿ya? De esa manera trabaja el diagrama de Molière. Bueno, vamos a hablar un poquito de los gases refrigerantes. Hoy en día estamos en la quinta generación de gases refrigerantes, ¿no? La primera generación es los gases refrigerantes naturales, que son el amoníaco y el CO2, los primeros refrigerantes. Posteriormente aparecieron los gases refrigerantes, los Freon 11, Freon 12. El problema de estos gases refrigerantes era el cloro. El cloro destruye lo que es la capa de ozono. El, el- la molécula de cloro destruye, o el átomo del cloro destruye un átomo del O3, ¿no? Del ozono. Pero este gas refrigerante trabajó desde 1920 hasta 1960 o 70. Ahí se dieron cuenta que el cloro estaba destruyendo la capa de ozono. Entonces, ese es el protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal trabaja con estos gases refrigerantes prácticamente con el cloro. El cloro es un destructor de la capa de ozono. Entonces, ahí va el tema del Rentra, lo que hablábamos con el compañero. Si hay equipos que ya trabajan con R11 o con R12, con estos gases refrigerantes, el técnico certificado tiene que recuperar ese gas refrigerante y llevarlo a una disposición final de eliminación de ese gas refrigerante. Posteriormente a eso tenemos la tercera generación que son el R22, el R134, donde se adiciona el hidrógeno a estos componentes. El hidrógeno ya destruye al cloro antes de que llegue a la atmósfera el cloro, ¿no? Pero igual sigue siendo dañino. Posteriormente a eso aparecen los R400, R500, que son la cuarta generación,
donde estos refrigerantes ya no tienen cloro, pero sí tienen flúor. El flúor es un causante del calentamiento global. Entonces ahí empieza la enmienda de Kigali. La enmienda de Kigali indica que el flúor es un causante del calentamiento global. Y lo propio, el RENTRA te dice, empieza a recuperar todos los gases refrigerantes que tienen flúor y reemplazar con los gases refrigerantes actuales. ¿No? Hoy en día, pero eso hay que ver en las tablas cuál tiene el mayor potencial de calentamiento global o, o el, se me olvidó el nombre. Después de este gas refrigerante de los R400, R500, tenemos los refrigerantes que ya no tienen flúor, son gases refrigerantes más sintéticos que son el R1234. Eh, Luego tenemos estamos volviendo a lo que es, bueno, el R1234. Luego tenemos el R290 o el R600. Si se fijan, hoy en día en los refrigeradores todos vienen con R600. Es por ese tema. El problema del R600, el R290, que son gases refrigerantes ya a base de hidrocarburos. Entonces hay que tener un poco más de cuidado. Solo vienen en equipos pequeños, todavía en equipos grandes. En equipos grandes, hoy en día están trabajando ya más con los amoníaco, que podría ser, o con los gases refrigerantes, pero con bajo potencial de calentamiento global. ¿Ya? Bueno, hay bastante que hablar por los gases refrigerantes. Hoy en día aquí tenemos el R22, R134, que son gases refrigerantes puros, el R500, que son gases refrigerantes ya mezclas, pero trabajan como únicos o puros, y los R400 son gases refrigerantes que tienen tres componentes o cuatro componentes, pero con porcentajes diferentes. Este tipo de gases refrigerantes tiene que cargar al sistema solo en estado líquido. Aquí fíjense cómo es la apertura del hueco de la capa de ozono que los gases refrigerantes a base de cloro han ocasionado, ¿no? Bueno, aquí podemos ver una tablita donde dice potencial de calentamiento global y potencial de agotamiento de ozono. El amoníaco, el dióxido de carbono, propano, isobutano, propileno, agua, aire, tienen potencial de agotamiento de ozono cero. Entonces, eso es el protocolo de Montreal. No, ninguno de estos es dañino, pero potencial de calentamiento global. El amoníaco tiene cero, el dióxido de carbono tiene uno, el propano tiene 3.3. ¿Qué significa esto, 3.3? Todos estos gases refrigerantes están relacionados al dióxido de carbono, y que es el principal contaminante. Eh, por ejemplo, 3.3 te dice, equivale que una tonelada, por ejemplo, de isobutano, una tonelada o un kilo que botes a la atmósfera, es como que botas 4 kilos del monóxido de carbono, ¿ya? Pero los gases 400, los 500 están por los 1200. Por ejemplo, aquí tienen 1200, los R400, entonces significa que un kilo de R400, digamos, es como que botas 1200 kilos de monóxido. Entonces, ese es el potencial de calentamiento global de ese gas refrigerante. ¿Ya? Entonces, eso con el tema de los técnicos ya certificados, entonces ya tienes que hacer una selección adecuada de cuál refrigerante vas a ocupar en las instalaciones futuras que vas a hacer en función del potencial calentamiento global o potencial agotamiento de ozono. Bueno, el amoníaco es un gas refrigerante que no afecta al medio ambiente, pero que es tóxico para las personas. Tiene que tener mejor control, ¿ya? Ese es el problema del amoníaco. Bien, tenemos aquí los gases refrigerantes inflamables, baja inflamabilidad y no propaga llama. Luego tenemos cuáles son tóxicos, alta velocidad de toxicidad. El amoníaco gana a todos prácticamente. Ya, aquí podemos ver todos los gases refrigerantes. Por el 290, el R600. Aquí vemos una carga de amoníaco. Bueno, los jóvenes no están con toda la protección, pero hoy en día ya tenemos que ser conscientes
de trabajar con todos los elementos de protección personal a la hora de cargar este tipo de gases refrigerantes. Prácticamente el amoníaco tienes que tener, bueno, varias cositas, extintor, tienes que, siempre trabajen entre dos o tres personas para el tema de amoníaco. ¿No? Por ejemplo, estos botellones, por ejemplo, se carga dando la vuelta, o sea, con la válvula hacia abajo. Pero fíjense, no tienen protectores estos botellones. Los nuevos botellones tienen que tener protectores acá para que no dañen la válvula. La válvula es muy importante, ¿no? Pero cuando la pones de cabeza puede dañar a la válvula, el vástago o algo así. Entonces, esas mejoras se tendría que hacer. Hoy en día seguimos trabajando, creo, de esta manera, pero ya los nuevos botellones ya están viniendo con el protector de válvula acá, para este tipo de botellones de amoníaco. Vienen en formato de 40, de 60, de 80 kilos, ¿ya? Miren, fíjense de esta manera cómo estamos cargando amoníaco y este invento en otro país que se hizo para cargar el amoníaco, pero obviamente estas abrazaderas tienen que ser lo más seguras posible, ¿no? Eso sería como introducción a la refrigeración un poco rápido, pero bueno, ¿qué les pareció? Si tienen alguna pregunta, quedo atento. Si tuvieron dudas, igual me las hacen saber. Excelente, muchísimas Ingeniero, gracias. Ah, perfecto. Adelante, adelante, por favor. buenas noches, ingeniero. En relación a los certificados que estaba preguntando el colega, quiere decir que solamente Infocal es el que nos habilita para poder tener el certificado de técnico. Sí, en realidad no sales como técnico, sales como especialista, algo así, porque el tiempo de estudio es 6 o 7 meses, pero ya el Ministerio de Medio Ambiente tiene un convenio con Infocal, porque en Infocal tienes no sé cuántas horas, 400 horas de training o de práctica. Entonces, ya ellos, sabiendo que trabajan con este instituto, ya te habilitan con el carnet de técnico certificado o de personal certificado. Ok, gracias, ingeniero. ¿Hay alguna consulta más? Buenas noches, ingeniero. Una consulta. ¿Por qué se carga el amoníaco de cabeza? Tenemos que cargar en estado líquido el refrigerante para que pueda ingresar más rápido al sistema. También tienes que meter por el lado de baja presión, no por el lado de alta. Listo, ingeniero, gracias. Ya. ¿Otra Buenas consulta, noches. señores? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, Quería consultarle respecto quizás al curso, el tema de recuperación del gas, eh, lo que son para mantenimiento. ¿Y será que en este curso también va a poder desarrollar? No sé si está en el plan, todo eso. Poco quisiera saberlo. Bueno, esos puntos está bien para poder nosotros direccionar algunas etapas del curso para este tema que es muy sensible, el tema de recuperación de los gases refrigerantes. Obviamente vamos a indicar algunos procedimientos de recuperación, indicando también los equipos que tienen que tener, ¿no? Gracias. ¿Listo? Bien, si alguien más tuviera alguna consulta más, aprovechamos los últimos minutos del webinar. Mientras tanto, le agradecemos al ingeniero Iván Goya por habernos regalado un poquito de su experiencia y su tiempo compartiéndonos estos conocimientos generales de la parte de refrigeración y como indica son parte de lo que se va a ver
Dentro del seminario también se va a incluir algunos procedimientos industriales más y algunos hasta interpretación de informes sobre servicios externos que se le hacen a estos sistemas cuando les toca hacer mantenimiento. Hay alguien que está preguntando, bueno, están preguntando sobre el temario de lo que abarca el curso. No sé si puedes comentarnos un poquito de eso, Iván, sobre qué temas se van a tocar ya en el curso per se. Claro, un momentito. Entonces yo estoy silenciando los micrófonos que no deberían estar prendidos. Ya está uno. Listo. Bien, algo del temario que podemos hablar del curso, lo que vamos a ver en esos 3 días va a ser principios de refrigeración, introducción a la refrigeración. Es muy importante tener los conceptos claros para trabajar en el área de refrigeración. No se olviden que trabajamos con presiones altas, temperaturas bajas, trabajamos con amoníaco en estado líquido, en estado gaseoso. Entonces, es muy importante tener el concepto para trabajar en este tipo de circuitos, ¿no? Gases refrigerantes, también los tipos de gases refrigerantes que estamos trabajando en el mercado. Ahí iría la consulta que hizo nuestro compañero del tema de recuperación de refrigerantes o hacer el tema de cambio de refrigerante en caso de que se tenga un equipo ya trabajando. ¿Por qué tipo de gas refrigerante podemos hacer el reemplazo? ¿No? Es muy importante en función de la capacidad frigorífica, si el compresor va a trabajar con ese gas refrigerante, va a tener alguna caída en el rendimiento o puede subir el rendimiento, ¿no? Ese tipo de dudas vamos a sacarlas en esa parte. En el tema de compresores es muy importante los tipos de compresores que trabajamos con los que trabajamos en el mercado, los controles de capacidad que tenemos y el tema de lubricación. El tema de lubricación es muy importante en todos los compresores alternativos, los los sensores de seguridad que se va a ocupar para poder controlar las presiones, la lubricación, ¿no es cierto? Luego tenemos los condensadores, hay que saber las presiones de condensación. Como yo les dije en una parte de la charla, les indiqué que cómo se puede sacar el tema del subenfriamiento en la práctica, cómo sabemos que un condensador está trabajando bien, cómo sabemos que un condensador está dimensionado correctamente. Los condensadores son muy diferentes en función del lugar donde va a trabajar. Un condensador evaporativo de 100.000 kilocalorías no va a ser el mismo trabajando en Cochabamba o en La Paz o en Santa Cruz o en el Beni. Varía. Entonces, para eso hay que hacer una selección adecuada en función de un factor de corrección. Entonces, eso también se va a ver en este curso. ¿No es cierto? Las torres de enfriamiento, lo propio. Ninguna torre trabaja igual en cualquier parte del país. Tenemos un factor de corrección. Luego las válvulas de expansión, cómo se seleccionan las válvulas de expansión para determinadas cargas, para un chiller, para una cámara fría, para una cámara de congelados. Vamos a ver algunas tablas de Danfoss y vamos a hacer una selección de válvulas de expansión y vamos a ver cómo también hacer la compra de algunos repuestos, ¿no? Y vamos a hablar algo también de mantenimiento, ¿no? Obviamente, como vamos a ir avanzando por este tipo de componentes, va a salir el tema de mantenimiento y vamos a charlar un poco de los mantenimientos preventivos, predictivos que se ocupan. Obviamente también con la ayuda de Energía, que son expertos en predictivo, ¿no? Que ustedes han trabajado bastante en el tema de lubricación, alineación y vibración. Esos son mantenimientos importantes más que todo en equipos grandes. Excelente, excelente. Y han hecho algunas preguntas más. Te voy transmitiendo. Bueno, Derek nos preguntó sobre el temario, acabamos de responderle. Germán pregunta sobre el refrigerante que utilizan las bombas de calor. Y antes de responderle, Ramiro Salinas preguntaba cuándo inicia el curso. Les voy comentando así rapidito. El 12, 13 y 14 de diciembre es el curso. Es de modalidad online, así que pueden participar de cualquier parte de Bolivia y pues con eso vamos aclarando cuándo empieza el curso. Sobre las bombas de calor, Iván, ¿qué les puedo responder?
Bueno, la bomba de calor igual trabajamos con un ciclo inverso que también ocupan los mismos refrigerantes, ¿no? A veces ocupamos como refrigeración o otras como calefacción o bombas de calor. Solo se trabajan con válvulas invertidas. Bien, sí, muchas veces muchos no saben eso. Básicamente es el mismo sistema, simplemente que hay que hacerlo girar en otro sentido. Ok, creo que esas son todas las consultas. Bueno, la mayoría de las consultas que nos están haciendo ahorita en el chat son más referentes a cuándo empieza el curso, cuánto cuesta. Y yo les acabo de mandar un link de Facebook donde está nuestro contacto para que vean un poco más de lo que trata el curso y del temario y alguna otra condición para que puedan tomar contacto con nosotros directamente. Creo que con eso vamos cerrando el webinar. Creo que ha sido un webinar bastante interesante. En algún punto hemos llegado a tener más de 46 personas. Ahorita todavía nos están acompañando 37. Les agradecemos a los que se han quedado hasta el final. Iván, muchísimas gracias por compartir con nosotros este webinar. Danos un último cierre, invitar a la gente a que pueda participar del seminario que arranca el 12 de diciembre y nada, con eso ya estamos cerrando nuestra participación el día de hoy. Bueno, no, pedirles que se inscriban al curso, no, vamos a cerrar con broche de oro el año, ¿no? Con el tema de refrigeración. Y el tema de refrigeración a veces son cursos que no son todos los días, ¿no? Ese es el problema a veces, pero bueno, yo con gusto voy a compartir mi experiencia, también con mis capacitaciones que he tenido y también con la experiencia que de todos ustedes, me imagino que la mayoría de ustedes trabaja y vamos a hacer una lluvia de ideas. A veces hay gente que trabaja, bueno, hablaban de la bomba de calor, otro trabaja con productos, ¿qué te digo?, con carne, otros trabajan con fruta. Entonces, vamos enriqueciendo nuestro conocimiento justamente en este tipo de capacitaciones, ¿no? Perfecto, no, todos estamos de acuerdo que realmente capacitarse es una inversión muy poderosa para cualquier profesional dentro de su preparación académica y profesional nuevamente. Bien, con eso estamos. Muchas gracias por invitarnos a todos. Yo les estoy pasando ahora mismo por el chat del grupo el número de su lady, que es quien va a recepcionar ahí las solicitudes de inscripción, solicitudes de descuento y lo que ustedes necesitan para poder participar de este curso. Nuevamente, muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias a todos los que han estado presentes. Muchas gracias, equipo Sí Energía, por habernos estado aquí acompañando el desarrollo de este webinar. Y pues pronto vamos a tener este webinar ya subido en YouTube. Un abrazo a todos. Gracias, Iván. Y nos vemos prontito en el seminario. Inscríbanse, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Gracias a